Buenos Aires se sumergía lentamente en el crepúsculo. El sol, ocultándose tras las siluetas de los altos edificios del barrio de Recoleta, dejaba tras de sí densas sombras violáceas. Violeta Anselmi estaba de pie junto a la ventana panorámica de su taller, observando distraídamente la habitual transformación de la ciudad. Sus delicados dedos, manchados de pintura, apretaban el pincel con tanta fuerza que se le ponían blancos los nudillos. En 3 días cumpliría 32 años, y pensar en ello no le producía alegría, sino una inquietud similar a un pesado presentimiento de desgracia. Violeta suspiró profundamente y se volvió hacia el lienzo. El retrato inacabado de una joven de mirada vacía la observaba con silencioso reproche. Llevaba 3 semanas sin poder terminarlo. Cada vez que el pincel se acercaba al lienzo, algo dentro de ella se paralizaba, como advirtiéndole del peligro. Últimamente, cada vez más a menudo dejaba sus obras sin terminar. El teléfono vibró sobre la mesa. Violeta miró a regañadientes la pantalla. Un mensaje de su marido. He invitado a Irigoyen y Navarro. Encárgate de que todo salga perfecto. Ni una palabra sobre si quería ver a esas personas en su cumpleaños. Simplemente un hecho, otra orden. Como si fuera su fiesta y no la mía, susurró Violeta, dejando el teléfono. Se oyó el ruido de un coche acercándose. El característico rugido del motor del Mercedes de Gabriel era inconfundible. Violeta rápidamente dejó el pincel en el bote de disolvente y se quitó el delantal manchado de pintura. Gabriel odiaba que ella lo recibiera como una pintora, aunque fueron precisamente sus cuadros los que lo cautivaron tanto que no descansó hasta conseguir tanto a la artista como sus obras. Gabriel Anselmi entró en la casa como siempre, con rapidez y ruido. El sonido de sus pesados pasos resonaba en el suelo de mármol del amplio vestíbulo. «¡Violeta!». Su voz sonaba un poco más alta de lo necesario, como si siempre estuviera hablando ante un público invisible. «Aquí estoy», dijo ella, saliendo del taller y echando un rápido vistazo a su reflejo en un pequeño espejo junto a la puerta. No había ni rastro de pintura en su rostro, una de las reglas principales de la casa. Gabriel estaba de pie en medio del vestíbulo, alto y elegante, con un traje del color del asfalto mojado que le quedaba perfecto. Tenía el cabello oscuro cuidadosamente peinado y en sus ojos castaños se leía la impaciencia habitual. En otro tiempo, esa mirada había cautivado a Violeta, pero ahora le provocaba una vaga inquietud. «¿Has hablado con el florista?», preguntó en lugar de saludarla. «Quiero orquídeas blancas en la mesa central, nada más». «Buenas tardes, Gabriel», intentó sonreír Violeta. «Sí, le llamé hoy. Todo estará como tú quieres». Él asintió sin darse cuenta de su intento por añadir calidez a la conversación. «Y también el catering. Navarro acaba de regresar de Francia. Hay que causar una buena impresión». Dejó su maletín en la consola de la entrada. «He hablado con el chef de Aurelia. Preparará un menú especial». «Pero ya lo tenía todo acordado con…», comenzó Violeta. «Cancélalo», la interrumpió Gabriel. «Necesitamos a alguien con renombre. Tu cumpleaños debe ser el evento de la temporada». Violeta se mordió el labio. En los últimos años había aprendido a elegir sus batallas, y esta no merecía otra discusión. No le importaba quién preparara la comida, que apenas podría tragar debido a la tensión constante. «Está bien, les llamaré mañana», aceptó en voz baja. Gabriel finalmente la miró con atención, como si acabara de darse cuenta de su presencia. Su mirada se suavizó, y por un instante, Violeta vio en ella un destello del hombre del que se había enamorado 6 años atrás. Se acercó y le acarició la mejilla con delicadeza. «Será un día especial», dijo en voz más baja. «Te mereces lo mejor». Esa repentina ternura le cortó la respiración. Esos momentos eran cada vez más raros, y cada uno de ellos le daba la esperanza de que el Gabriel de antes todavía estaba ahí, en algún lugar,
dentro de ese hombre frío y calculador. ¿Tu padre ha confirmado que vendrá?, preguntó Gabriel, y el momento de intimidad se desvaneció tan rápido como había surgido. Sí, llega mañana por la noche, respondió Violeta, tratando de ocultar la decepción en su voz. Estupendo, sonrió Gabriel, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Espero que aprecie todos mis esfuerzos. Violeta sabía que detrás de esas palabras se escondía mucho más. Ricardo Altamirano nunca había ocultado su decepción con su yerno, al que consideraba indigno de su única hija. Su relación había sido tensa desde el principio y, con cada año que pasaba, se volvía más fría, a pesar de las apariencias de cortesía. Estoy segura de que le impresionará, mintió Violeta. Gabriel asintió y se dirigió hacia la escalera. He tenido una reunión larga. Me daré una ducha antes de cenar, dijo por encima del hombro. El día siguiente comenzó con el caos habitual. Violeta se despertó con el ruido de voces en la planta baja. El equipo de decoradores ya había llegado para comenzar los preparativos de la próxima celebración. Gabriel se había ido antes del amanecer, algo que últimamente se había convertido en la norma. En la mesita de noche había una nota que decía: «Llegaré tarde, supervisa los preparativos, G». Violeta bajó las escaleras, ajustándose el cinturón de su bata de seda. El amplio salón de su mansión en el elegante barrio de Buenos Aires ya se había convertido en el cuartel general de la Operación Cumpleaños. Jóvenes vestidos con camisetas negras idénticas colocaban los muebles, desenrollaban alfombras y colgaban guirnaldas de cristal muy fino. «Buenos días, señor Anselmi». Se acercó a ella una mujer impresionante de mediana edad con una tableta en las manos. «Soy Claudia Mendoza, su coordinadora. El señor Anselmi ha contratado a nuestra empresa para organizar la fiesta». Violeta asintió con la cabeza, sintiéndose fuera de lugar en su propia fiesta. «Encantada. ¿Puedo ayudar en algo?». Claudia sonrió cortésmente. «Oh, no es necesario. Tenemos instrucciones muy claras de su marido. Solo tiene que disfrutar del proceso y prepararse para su gran día. Instrucciones precisas de su marido». Por supuesto, Gabriel lo había previsto todo, hasta el color de los manteles y la forma del hielo en las copas. «Entendido», sonrió Violeta tratando de no mostrar su irritación. «En ese caso, estaré en mi estudio. Si me necesitas, llámame». Una vez a salvo tras la puerta del estudio, Violeta pudo por fin respirar libremente. Era la única habitación de la enorme casa que era realmente suya. Una pequeña fortaleza donde ella misma establecía las reglas. Las paredes estaban cubiertas con sus cuadros, aquellos que Gabriel consideraba poco representativos para la parte principal de la casa. Olía a pintura, disolventes y libertad. Violeta se acercó al retrato inacabado. Hoy, los ojos de la chica en el lienzo parecían aún más vacíos, casi acusadores. Tomó un pincel, lo mojó en la pintura y trazó con decisión varias líneas, dando al rostro del retrato una expresión de miedo oculto. Era precisamente lo que veía cada mañana en el espejo. Los pensamientos de Violeta volvieron a su primer encuentro con Gabriel. Ocurrió en una exposición de jóvenes artistas argentinos. Ella, una joven de 26 años recién graduada de la Academia de Bellas Artes, presentaba una serie de retratos titulada Máscaras. Gabriel, que ya era entonces un exitoso restaurador cuyos locales gozaban de una popularidad cada vez mayor, se detuvo ante su obra central, el retrato de un anciano con el rostro medio oculto por la sombra. «Usted muestra lo que la gente intenta ocultar», le dijo entonces, sin apartar la mirada del cuadro. «Es muy valiente». Ella quedó impresionada por su perspicacia. La mayoría de los visitantes admiraban la técnica y la combinación de colores, pero solo él comprendió de inmediato la esencia de la obra. Hablaron toda la noche. Gabriel le contó sus planes de crear una cadena de restaurantes que no fueran solo lugares para comer, sino espacios para el arte y la comunicación.
Estaba lleno de energía e ideas, y sus ojos brillaban cuando hablaba del futuro. «Quiero que tus cuadros cuelguen en mis restaurantes», le dijo entonces. «La gente debe ver arte auténtico, no copias de obras famosas». Su romance se desarrolló rápidamente. Gabriel la colmó de atenciones y cuidados. La llevaba a los mejores restaurantes, a exposiciones en otras ciudades y le presentó a coleccionistas influyentes. 6 meses después, le pidió matrimonio. Ricardo Altamirano, el padre de Violeta, era el único que no compartía la admiración general por Gabriel. «Hay algo falso en él», le dijo a su hija tras conocerlo. «Es demasiado pulido, demasiado correcto». Pero Violeta estaba enamorada y feliz. Veía en Gabriel a un hombre que entendía y apreciaba su arte, que apoyaba sus aspiraciones y sus sueños. Todo empezó a cambiar hace 3 años, cuando uno de los restaurantes de Gabriel recibió un prestigioso premio internacional. El éxito, en lugar de traerle satisfacción, pareció despertar en él una sed insaciable de más. Empezó a trabajar aún más, a volver a casa cada vez más tarde. Sus conversaciones se convirtieron en breves informes sobre el trabajo realizado. Las caricias cariñosas dieron paso a gestos mecánicos. Poco a poco, Gabriel empezó a controlar todo, desde su horario hasta la elección de sus amigos. Empezó a criticar sus cuadros, diciendo que eran demasiado sombríos o poco comerciales. Le exigía que se presentara de una determinada manera en público. La esposa de un hombre de éxito debe estar a la altura de su estatus. El sonido de un mensaje entrante la sacó de sus pensamientos. Dominica, su vieja amiga y propietaria de una pequeña galería. «Pasaré en 1 hora. Tenemos que hablar de la nueva exposición». Violeta sonrió por primera vez en todo el día. Dominica Echeverría era uno de los pocos vínculos con su vida pasada que Gabriel toleraba, aunque a regañadientes. Quizás solo porque la galería de Dominica era lo suficientemente prestigiosa como para no dañar su imagen. 1 hora más tarde, cuando Violeta y Dominica estaban sentadas en una pequeña cafetería a 2 manzanas de la casa de Anselmi, el ambiente a su alrededor pareció cambiar. Violeta sintió cómo la tensión que le paralizaba el cuerpo se disipaba poco a poco. Dominica era todo lo contrario a Violeta, enérgica, con el pelo corto y pelirrojo y una risa estruendosa. Llevaba accesorios llamativos y nunca seguía las tendencias de la moda, creando su propio estilo. «Bueno, ¿cómo van los preparativos para el gran día?», preguntó Dominica dando un sorbo a su capuchino. «Por tu cara, no muy bien». Violeta esbozó una débil sonrisa. «Todo va genial. Si por entiendes convertir mi cumpleaños en un evento de negocios de Gabriel». Dominica resopló. «Nada nuevo. El año pasado casi me quedo dormida de aburrimiento escuchando sus conversaciones con sus socios sobre la nueva política fiscal. Esta vez será aún peor», suspiró Violeta. «Ha invitado a todas las personas influyentes de la ciudad. Ni siquiera conozco a la mitad de ellas». «¿Vendrá tu padre?» «Sí, llega esta noche». Dominica se animó visiblemente. «Oh, qué bien. Al menos habrá alguien que se preocupe realmente por ti y no por la impresión que causas». Violeta giró en silencio la taza de té, sin atreverse a decir lo que realmente le preocupaba. Dominica, que la conocía demasiado bien, se inclinó hacia ella. «¿Qué pasa, Vio? Últimamente no eres tú misma». Violeta levantó la vista y se encontró con la mirada de su amiga. «Le tengo miedo, Dom», admitió en voz baja. Dominica se quedó paralizada, olvidándose de su capuchino. «¿Qué ha hecho?» Su voz se volvió dura. «¿Te ha pegado?» No ha llegado a eso», respondió rápidamente Violeta. «Pero él ha cambiado. Se ha vuelto cruel. No físicamente, pero…» Hizo una pausa buscando las palabras. «Me humilla, constantemente, delante de los invitados, delante del personal. Dice que mis cuadros son un pasatiempo de ama de casa. Controla cada uno de mis pasos. Revisa mi teléfono». Dominica soltó un taco.
¿Por qué no me lo has contado? Sabía que era un capullo, pero no pensaba que fuera tan malo. Ha sido algo gradual, dijo Violeta bajando la mirada. Al principio parecía solo preocupación, luego se convirtió en control. Y ahora solo existo en su mundo, según sus reglas. Tienes que dejarlo. Dominique cubrió la mano de su amiga con la suya. Esa relación no es sana, es abuso, puro y duro. Violeta sonrió con amargura. ¿A dónde voy a ir? Todo lo que tengo es parte de su mundo. Incluso mi taller está en su casa. No digas tonterías, la interrumpió Dominica con enfado. Eres la hija de uno de los hombres más ricos de Argentina. Tienes talento. Eres una artista de éxito. Y al fin y al cabo, me tienes a mí. Violeta se quedó callada, mirando por la ventana a los transeúntes. Una mujer con un vestido rojo reía mientras tomaba de la mano a una niña pequeña. Parecían tan libres, tan felices. Lo pensaré después de mi cumpleaños, dijo finalmente. Ahora no es el momento. Al llegar a casa, Violeta descubrió que los preparativos estaban en pleno apogeo. Los obreros instalaban una enorme lámpara de araña de cristal en el centro del salón. Los floristas creaban intrincadas composiciones con orquídeas blancas y hojas plateadas, y el equipo de camareros ensayaba el servicio de los platos. Claudia Mendoza la recibió en la puerta, con aire ligeramente preocupado. «Señora Anselmi, ha llamado su marido. Preguntaba dónde estaba usted. Le he dicho que había salido un momento. Él estaba molesto». Violeta sintió un escalofrío recorriendo su espalda. «Gracias, Claudia. Lo llamaré ahora mismo». Subió al dormitorio y marcó el número de Gabriel, preparándose para una conversación desagradable. Él respondió al primer tono. «¿Dónde estabas?» Su voz sonaba engañosamente tranquila. «Estaba con Dominica, hablando de mi próxima exposición». Violeta se esforzó por hablar con normalidad, ocultando su inquietud. «¿En pleno preparativo de tu cumpleaños has decidido hablar de una exposición?» En su voz se percibía un tono de irritación. «He contratado a los mejores organizadores de la ciudad y ni siquiera puedes dedicar un momento a comprobar su trabajo». «Gabriel, tú mismo dijiste que no necesitaban mi ayuda», intentó replicar Violeta. «Tienen tus instrucciones claras». «No se trata de eso», la interrumpió él. «Se trata de cómo se ve, una esposa a la que le da igual su propia fiesta. ¿Qué pensará la gente?» La gente, siempre la gente, pensó Violet con amargura, pero en voz alta dijo, «Lo siento, tienes razón, no volveré a salir». Ella oyó cómo exhalaba, como conteniendo la ira. «Tu padre llega en 2 horas. He enviado un coche a recogerlo». Y Violeta hizo una pausa. «Ponte ese vestido azul que te compré en Milán y trata de parecer feliz». «Está bien», respondió ella en voz baja, aunque por dentro hervía de indignación. Hasta esta noche. Ricardo Altamirano llegó a la casa de Anselmi a las 8 en punto de la tarde. Era un hombre alto y corpulento, con una barba canosa bien recortada y unos penetrantes ojos grises. A pesar de sus 62 años, se mantenía erguido y orgulloso, irradiando la tranquila seguridad de un hombre acostumbrado al poder. «Papá». Violeta corrió hacia él en cuanto entró en la casa, olvidándose por un momento de la presencia de Gabriel y de su imagen de esposa perfecta. Ricardo abrazó con fuerza a su hija y una cálida sonrisa apareció en su rostro, normalmente severo. «Mi niña», dijo en voz baja, «¿cómo te he echado de menos?» «Yo también te he echado de menos», susurró Violeta sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Gabriel estaba de pie junto a ellos, observando el reencuentro con una sonrisa forzada. «Ricardo, bienvenido», dijo tendiendo la mano a su suegro. «Espero que hayas tenido un buen viaje». Ricardo estrechó la mano de su yerno, pero su mirada se volvió fría. «Muy bien, gracias, Gabriel. Tu chofer es muy profesional».
Entre los hombres se creó una tensión palpable incluso para los sirvientes, que se retiraron discretamente. «Papá, vamos, te enseño tu habitación», dijo Violeta, apresurándose a romper el hielo. «Debes de estar cansado del viaje». «No, nada», respondió Ricardo sin apartar la mirada de Gabriel. «Pero me gustaría hablar un poco a solas con mi hija, si no te importa». Gabriel apretó los dientes, pero asintió con evidente cortesía. La mañana del cumpleaños de Violeta comenzó con un cielo nublado y una lluvia monótona que golpeaba el techo de la mansión Anselmi. Se despertó antes de lo habitual, tumbada en la enorme cama y mirando las nubes grises por la ventana. Gabriel dormía a su lado, de espaldas a ella, y la distancia entre sus cuerpos parecía un abismo insalvable. 32 años, un número que debería haberle llenado de alegría, pero dentro de Violeta solo había un vacío. Se levantó en silencio, tratando de no despertar a su marido, y se acercó a la ventana. Las gotas de lluvia resbalaban por el cristal como las lágrimas que había estado conteniendo durante tanto tiempo. Violeta pasó distraídamente el dedo por la superficie fría, dejando una fina huella. El teléfono de la mesita de noche vibró. Violeta lo cogió rápidamente para no despertar a Gabriel. Era un mensaje de su padre. «Feliz cumpleaños, tesoro mío. Espero verte esta noche. Tengo un regalo especial para ti». Esas sencillas palabras la reconfortaron más que todos los regalos caros que pudiera recibir ese día. Ricardo, a pesar de su ocupación y su posición, siempre encontraba tiempo para su única hija. Tras la muerte de su madre, 15 años atrás, su vínculo se había fortalecido aún más. Después de darse una ducha, Violeta bajó, donde ya se estaba trabajando a toda máquina. Claudia Mendoza, la coordinadora de la fiesta, dirigía todo el proceso con la energía de un general en el campo de batalla. «Buenos días, señor Anselmi, y feliz cumpleaños», saludó a Violeta con entusiasmo excesivo. «¿Qué tal ha dormido la cumpleañera?» «Gracias, Claudia», respondió Violeta fingiendo gratitud. «Todo bien. ¿Cómo van los preparativos?» «Según lo previsto», respondió Claudia consultando su tableta. «Los floristas terminarán a las 11, los iluminadores a las 12, y el chef de Aurelia llegará a las 2 con su equipo. La orquesta afinará los instrumentos a las 5, y a las 6 empezarán a llegar los primeros invitados». Violeta asintió con la cabeza, sintiéndose más invitada que anfitriona de la fiesta. «¿Y dónde está el señor Altamirano?», preguntó, recordando que su padre debía pasar la noche allí. «Su padre se fue temprano con un hombre», respondió Claudia. «Dijo que volvería para la cena». Violeta sintió una punzada de decepción. Esperaba pasar la mañana de su cumpleaños con su padre, en una tranquilidad poco habitual, sin el control de Gabriel. Con el rabillo del ojo, vio un movimiento en la escalera. Gabriel bajaba, ya completamente vestido con un traje gris que le quedaba perfecto. Le sonrió, una sonrisa sutil y calculada que no llegaba a los ojos. «Feliz cumpleaños, querida», dijo acercándose y besándola suavemente en la mejilla. «Gracias», respondió Violeta en voz baja. Gabriel echó un vistazo al salón, evaluando el trabajo realizado. «No está mal, pero hace falta más luz», le dijo a Claudia. «Y acerquen ese sofá a la ventana. Así la composición será más armoniosa». «Por supuesto, señor Anselmi», respondió Claudia, asintiendo con la cabeza y tomando notas. Gabriel se volvió hacia su esposa. «Te he reservado un tratamiento de spa y un estilista. El coche te recogerá dentro de 1 hora. Volverás a las 4, justo a tiempo para prepararte para recibir a los invitados». No era una propuesta, era un plan que ella debía cumplir. «Pensaba pasar la mañana en casa», objetó Violeta con cautela. «Quizá trabajar un poco en mi nuevo cuadro». Gabriel frunció el ceño. «¿Quieres encerrarte en el estudio el día de tu cumpleaños?» Su tono se volvió más frío. «Tienes que estar impecable hoy, descansada y radiante. Esperamos invitados importantes».
Esperamos, siempre Amdaler, aunque solo se trataba de sus prioridades. Está bien, cedió Violeta, sintiendo cómo crecía en su interior una sorda irritación. Gabriel asintió satisfecho y miró el reloj. Tengo una reunión con Irigoyen a las 10. Volveré a las 5, justo cuando lleguen los primeros invitados. Cogió el maletín. No te olvides de ponerte el vestido del que hablamos. El Esmeralda, de Valpuesta. Violeta asintió, sin fuerzas para otra discusión. El vestido Esmeralda era bonito, pero demasiado escotado e incómodo para una recepción larga. Cuando se cerró la puerta tras Gabriel, Violeta sintió que la tensión se relajaba un poco. Se dirigió a la cocina, donde Rosario, la ama de llaves, ya le había preparado el desayuno. «Feliz cumpleaños, señora», le dijo Rosario, una mujer de mediana edad que trabajaba para ellos desde los primeros días de su matrimonio, con una cálida sonrisa. «Le preparé su tortilla de hierbas favorita». «Gracias, Rosario», respondió Violeta con una sonrisa, la primera sincera del día. «No sé qué haría sin ti». Rosario era una de las pocas personas de la casa que veía la verdadera relación entre los dueños. Nunca hacía comentarios, pero sus ojos expresaban comprensión y empatía cuando Violeta entraba en la cocina después de otra pelea, tratando de ocultar las lágrimas. La noche llegó inesperadamente rápido. Después de largas horas en manos de profesionales que la masajearon, exfoliaban, peinaban y pintaban, Violeta se sentía como una muñeca cara, lista para ser exhibida. Llevaba el pelo recogido en un elegante peinado, el maquillaje resaltaba sus pómulos y sus ojos, y el vestido esmeralda se ceñía a su figura de tal manera que cada movimiento requería un esfuerzo consciente. De pie frente al espejo de su dormitorio, Violeta no reconocía a la mujer que la miraba desde allí. Era un rostro hermoso, impecable y completamente ajeno. Llamaron suavemente a la puerta. «Adelante», dijo Violeta, ajustándose los pendientes de esmeraldas, un regalo de Gabriel por la pasada Navidad. Ricardo Altamirano apareció en la puerta, elegante con un traje oscuro y una pequeña caja en las manos. «¿Papá?», exclamó Violeta, alegrada al ver su rostro sonriente. «Mi hermosa hija», dijo Ricardo, acercándose y abrazándola con cuidado para no estropearle el peinado y el maquillaje. «Estás espectacular». «Gracias», respondió ella, alegrándose de ese pequeño respiro antes de la velada que les esperaba. «Te has desaparecido esta mañana». «Tenía cosas que hacer», respondió Ricardo evasivamente, «pero quería verte antes de que empezara la recepción y darte mi regalo, a solas». Le tendió una pequeña caja envuelta en papel color marfil con una cinta dorada. «¿Qué es?», preguntó Violeta, aceptando el regalo. «Ábrela y lo sabrás», sonrió Ricardo. Dentro de la caja había una llave metálica normal y corriente, nada especial, en un sencillo llavero. «¿Una llave?», dijo Violeta desconcertada. «Es de tu nuevo estudio», dijo Ricardo en voz baja mirándola a los ojos. «Te he comprado un local en el centro de la ciudad. Es una antigua galería con luz natural, completamente reformada y equipada con todo lo necesario. Es solo tuyo. No tiene nada que ver con esta casa ni con Gabriel». Violeta sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Papá?», fue todo lo que pudo decir. «Ya veo lo que está pasando, mi niña», dijo Ricardo con seriedad. «No hace falta que me des explicaciones. Solo quiero que sepas que tienes un lugar al que puedes ir. En cualquier momento». Violeta abrazó con fuerza a su padre, luchando por contener las lágrimas para no estropearse el maquillaje. «Gracias», susurró. «No sabes lo importante que es para mí». Ricardo le acarició la espalda como cuando era pequeña. A las 7 de la tarde, la mansión Anselmi se había convertido en una escena sacada de una revista de lujo. Cientos de velas iluminaban las amplias habitaciones, creando una atmósfera de lujo y refinamiento. Orquídeas blancas y hojas plateadas decoraban cada mesa y cada rincón.
Camareros con trajes impecables se deslizaban entre los invitados, ofreciendo champán y exquisitos aperitivos en bandejas de plata. Violeta estaba junto a Gabriel en la entrada, recibiendo a los invitados. La sonrisa de su rostro, cuidadosamente ensayada durante años, parecía natural, aunque le dolían los pómulos por la tensión. Margarita, Ernesto, qué alegría veros. Saludó a la pareja de ancianos, viejos amigos de la familia Altamirano. Violeta, querida, feliz cumpleaños. Margarita la abrazó. Estás radiante, como siempre. A continuación llegaron los socios comerciales de Gabriel, Fernando e Valentina Irigoyen. Fernando, un hombre alto de perfil depredador, estrechó con fuerza la mano de Gabriel, mientras que Valentina, una rubia menuda, besó aireadamente a Violeta en la mejilla, dejando una estela de perfume intenso. Una recepción impresionante, Violeta, dijo Valentina, echando un vistazo al salón. Te has superado. ¿Cómo consigues compaginar tu carrera como artista con tu papel de ama de casa perfecta? El cumplido, disfrazado de pregunta, era una sutil pulla. Valentina, una mujer de la alta sociedad, nunca había ocultado su desprecio por las mujeres que tenían ambiciones propias, además de apoyar a sus maridos. No es tan difícil cuando te dedicas a lo que te gusta, respondió diplomáticamente Violeta, sintiendo la mirada atenta de Gabriel sobre ella. Violeta pinta cuadros impresionantes, intervino Ricardo, acercándose a ellos con una copa de champán. Su última serie ha recibido críticas entusiastas en Europa. Valentina esbozó una sonrisa forzada y Gabriel se tensó ligeramente. Ricardo sabía perfectamente que a Gabriel no le gustaba que se destacaran los éxitos de Violeta como pintora, y lo hacía a propósito. Señores, damas, pasen al salón, intervino Gabriel tomando hábilmente la iniciativa. Hoy, el chef de la Aurelia ha preparado un menú especial que combina las tradiciones argentinas y europeas. La velada transcurrió con normalidad, sonaba música en directo, los invitados charlaban, intercambiaban noticias y cotilleos. Violeta pasaba de un grupo a otro, manteniendo conversaciones corteses, sin revelar sus verdaderos sentimientos. Su salvación fue Dominica, que, fiel a su estilo, apareció con un vestido rojo brillante que destacaba entre los atuendos sobrios de los demás invitados. «Pareces en un funeral», le susurró Dominica cuando se quedaron a solas por un momento junto a la mesa del buffet. «Tienes los ojos completamente vacíos». «Solo estoy cansada», respondió Violeta, restándole importancia. «Este día se hace eterno». «Tu marido está en su elemento», dijo Dominica señalando a Gabriel que estaba conversando animadamente con un grupo de hombres. «¿Has oído que va a abrir un nuevo restaurante en el centro histórico?» Violeta miró a su amiga con sorpresa. «Es la primera vez que lo oigo. No me lo ha dicho». Dominica se mordió el labio lamentando su descuido. «Lo siento, pensaba que lo sabías. Lo comentan todos en los círculos artísticos porque en el lugar de la antigua galería... Señoras, ¿qué están susurrando?» Ricardo se acercó a ellas para salvar las apariencias. «De la hipocresía de la sociedad burguesa», respondió Dominica sin rodeos, haciendo reír a Ricardo. «Violeta, creo que es el momento de entregar el regalo principal», dijo él mirando a su hija. «¿Te parece bien?» Violeta asintió con la cabeza, aunque por dentro se sentía inquieta. En los ojos de su padre vio un brillo especial que siempre presagiaba algo extraordinario. Ricardo llamó al camarero y le dijo algo en voz baja. Un minuto después, la música se detuvo y Ricardo se convirtió en el centro de atención. «Damas y caballeros», dijo con voz sonora, acostumbrada a hablar en público. «Hoy nos hemos reunido aquí para celebrar el cumpleaños de mi única hija, Violeta». Los invitados murmuraron aprobadoramente y levantaron sus copas. Gabriel apareció junto a Violeta, rodeándola por la cintura en una demostración de idilio familiar. «Hace 32 años», continuó Ricardo, «cuando la comadrona la puso en mis brazos, hice una promesa.
la promesa de proteger siempre a mi niña y hacer todo lo posible para que fuera feliz. Miró directamente a Violeta. Y hoy quiero regalarte, mi amor, algo muy especial, algo que te recuerde tu valor y tu belleza. Chasqueó los dedos y dos hombres entraron en la habitación llevando una gran caja plana. ¿Qué pasa?, preguntó Gabriel en voz baja, inclinándose hacia Violeta, pero ella solo negó con la cabeza, sin saber realmente qué tenía pensado su padre. Los hombres colocaron la caja sobre la mesa central y se retiraron. Ricardo hizo un gesto a Violeta para que se acercara. «Ábrela», dijo con ternura en la voz. Violeta se acercó lentamente a la mesa, sintiendo las miradas de todos los presentes sobre ella. Le temblaban ligeramente las manos cuando desató la cinta de satén negro. Al levantar la tapa, se quedó paralizada por la sorpresa. En la caja, sobre capas de papel muy fino, había un vestido, pero no era un vestido cualquiera, sino una obra de arte de seda fluida de color índigo, bordada con miles de diminutos cristales que formaban un patrón que recordaba al cielo nocturno de la Patagonia. «¡Oh, papá!», exhaló Violeta, temerosa de tocar ese tesoro. «Es obra de Aurora Méndez», explicó Ricardo a los invitados. «Es una pieza única, creada especialmente para mi hija. Cada cristal está cosido a mano, cada puntada está hecha con amor». Un murmullo de admiración recorrió la sala. Aurora Méndez era una modista legendaria, cuyas creaciones valían una fortuna y eran el sueño de toda mujer de la alta sociedad. $30,000, dijo en voz alta uno de los invitados, y Violeta se estremeció al oír esa cifra. «El valor no está en el dinero», replicó Ricardo con suavidad. «Está en la singularidad y el amor que se ha puesto en este trabajo». Se volvió hacia su hija. «Como tus cuadros, mi niña, son invaluables porque tienen tu alma». Violeta apenas pudo contener las lágrimas. Levantó la vista hacia su padre, agradeciéndole en silencio por ese gesto, que no era solo un regalo costoso, sino un símbolo de apoyo y reconocimiento como persona y como artista. «Pruébatelo», le sugirió Ricardo en voz baja. «Que todos vean lo hermosa que eres». Violeta se volvió hacia Gabriel, como pidiendo permiso. Su rostro era una máscara inmóvil de sonrisa cortés, pero en sus ojos se leía una irritación mal disimulada. «Sí, querida, ¿por qué no te pruebas el regalo de tu padre?». Su voz sonaba tranquila, pero Violeta conocía ese tono. Presagio de tormenta. Vaciló, pero el apoyo de Dominica, que se acercó, le dio valor. «Te ayudaré», dijo su amiga, tomándola del brazo. «Vamos». En el dormitorio, tras cerrar la puerta, Dominica ayudó a Violeta a quitarse el vestido esmeralda y sacó con cuidado el regalo de su padre de la caja. «Es increíble», suspiró Dominica al desenvolver la tela de seda. «Una auténtica obra de arte». El vestido se ajustaba al cuerpo de Violeta como una segunda piel, repitiendo cada curva, pero sin restringir sus movimientos. A diferencia del rígido traje esmeralda elegido por Gabriel, con este se sentía libre y natural. «Estás preciosa», dijo Dominica con sinceridad mirando a su amiga. «Pareces un cuadro cobrando vida». Violeta se miró en el espejo y no se reconoció. La mujer del reflejo irradiaba una luz interior que ni el cansancio ni el miedo podían opacar. Parecía fuerte, auténtica. «Gracias», le dijo en voz baja a Dominica, apretándole la mano. «Por todo». Cuando regresaron al salón, las conversaciones se acallaron. Todas las miradas se dirigieron hacia Violeta, que caminaba lentamente por la sala, y los cristales de su vestido brillaban a la luz de cientos de velas, creando la ilusión de un cielo nocturno en movimiento. «Aquí está mi verdadera hija», dijo Ricardo con orgullo. «Una artista cuyo talento ilumina este mundo como las estrellas iluminan el cielo». Los invitados aplaudieron. Violeta se acercó a su padre, sintiendo que con cada paso recuperaba la dignidad y la confianza que durante tanto tiempo había reprimido.
La única mancha oscura en ese momento radiante era Gabriel. Estaba apartado, apretando la copa de whisky con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Su mirada, fija en su esposa, era fría como el hielo. «Violeta, estás divina», dijo en voz lo suficientemente alta como para que los invitados lo oyeran, pero en su voz había una nota falsa que ella había aprendido a reconocer a lo largo de sus años de matrimonio. «Gracias», respondió ella, acercándose. «Es un regalo maravilloso». «Sin duda», asintió Gabriel rodeándole la cintura en un gesto ostentoso de posesión. «Tu padre siempre sabe cómo causar impresión». Ricardo, que observaba la escena, levantó la copa. «Por mi hija», dijo. «Por su belleza, su talento y su libertad creativa». Las últimas palabras fueron pronunciadas con especial énfasis, y Violeta comprendió que su padre estaba provocando deliberadamente a Gabriel. Era parte del juego que estaban jugando los dos hombres, un juego en el que ella era tanto el premio como el campo de batalla. Los invitados levantaron sus copas, sin darse cuenta de la tensión entre el dueño de la casa y su suegro. Para ellos, era solo un bonito gesto de un padre rico que mimaba a su hija. Pero para Violeta, Gabriel y Ricardo, cada palabra, cada mirada tenía un significado profundo. Después del brindis, la velada continuó con nueva energía. Violeta, transformada por el regalo de su padre, se sentía diferente. Ya no se escondía en la sombra de su marido, sino que se relacionaba con confianza con los invitados, respondía a los cumplidos e incluso se permitía reír con sinceridad ante una broma de un viejo amigo de la familia. Gabriel también parecía haber cambiado de táctica. Era atento y cariñoso, siempre estaba a su lado, le llenaba la copa, le preguntaba si estaba cansada. Pero Violeta sabía que detrás de esa aparente preocupación se escondía el control. No la perdía de vista ni un momento, sobre todo cuando Ricardo estaba cerca. Hacia medianoche, los invitados comenzaron a marcharse. Uno tras otro se despidieron de los anfitriones, felicitaron una vez más a Violeta y le dieron las gracias por la maravillosa velada. Cuando se fue la última pareja, solo quedaron en la mansión Violeta, Gabriel y Ricardo, además de unos pocos empleados que recogían los restos de la fiesta. «Una velada increíble», comentó Ricardo, bebiendo coñac en la biblioteca. «Lo has organizado todo muy bien, Gabriel». «Me alegro de que te haya gustado», respondió Gabriel, aflojándose la corbata. Su ostentosa cortesía se desvanecía por momentos. «Tu regalo fue especialmente impresionante, un gesto muy efectista». Ricardo sonrió sin ocultar su satisfacción. «Mi hija se merece lo mejor, siempre». En esa sencilla afirmación se escondía una reprimenda, y Gabriel, sin duda, la percibió. La mañana después del cumpleaños de Violeta comenzó con un silencio pesado. Los rayos del sol se colaban a través de las cortinas entreabiertas, iluminando el dormitorio de los Anselmi y los innumerables detalles de la fiesta del día anterior, esparcidos por la habitación. El vestido esmeralda, tirado descuidadamente sobre el respaldo de un sillón, los pendientes con piedras preciosas en la mesita de noche, la caja del regalo de Ricardo, el mismo vestido que ahora colgaba en un perchero especial en el vestidor, como una preciosa pieza de museo. Violeta se despertó la primera. Abrió los ojos a las 6 de la mañana, como si fuera un despertador, a pesar de que la fiesta había terminado mucho después de medianoche. Se quedó inmóvil, escuchando la respiración regular de su marido. Gabriel dormía de espaldas a ella, en el borde de su enorme cama, una distancia simbólica que los separaba no solo físicamente. Los recuerdos de la noche anterior volvían en fragmentos. Las miradas de admiración de los invitados cuando ella salió con el vestido que le había regalado su padre, la sonrisa congelada de Gabriel, que no llegaba a sus ojos, el silencio tenso cuando se marcharon los últimos invitados. Ricardo, al notar la tensión entre los cónyuges, dijo al despedirse:
Recuerda lo que te he dicho, mi niña. Violeta se levantó con cuidado, tratando de no despertar a su marido. Quería tomar un té en silencio, ordenar sus pensamientos antes de la inevitable conversación. En las últimas semanas había sentido que su matrimonio se acercaba a una línea invisible, y el día anterior, con el regalo de su padre y el silencio posterior de Gabriel, parecía haberla cruzado. La cocina estaba fría y vacía. La empleada doméstica, Rosario, no llegaba hasta las 8, y Violeta se alegraba de esta rara oportunidad de estar sola en su propia casa. Puso la tetera y sacó su taza de porcelana favorita, sencilla, con un borde fino, que le había regalado su madre cuando era niña. Esta taza la había acompañado en todos los cambios de su vida, como un talismán del pasado. Mientras servía el agua, Violeta se acercó a la ventana. El jardín detrás de la casa brillaba con el rocío de la mañana. Las rosas que ella misma había plantado 3 años atrás habían florecido y llenaban el aire con un aroma delicado. Este jardín había sido su refugio durante los primeros años de matrimonio, cuando aún creía que podría crear allí un verdadero hogar. Después de preparar el té, Violeta se sentó a la mesa de la cocina, una mesa maciza de roble que Gabriel había elegido por su boao. Como muchas cosas en su casa, era bonito, caro y completamente ajeno a ella. En ese entorno se reflejaba toda la esencia de su matrimonio, una idílica apariencia que ocultaba un vacío interior. El sonido de unos pasos la sacó de sus pensamientos. Violeta levantó la vista y vio a Gabriel, inmóvil en la puerta. Ya estaba completamente vestido, con una camisa impecablemente planchada, pantalones caros y el pelo peinado con gel. A diferencia de ella, que llevaba una sencilla bata de seda y tenía el pelo revuelto por el sueño, él parecía sereno y listo para empezar un nuevo día. «Buenos días», dijo Violeta tratando de sonreír. Gabriel no respondió al saludo. Su mirada era fría, su rostro tenso. Se dirigió a la cafetera, la encendió y se volvió hacia su esposa. «¿Te divertiste anoche?», preguntó, y Violeta percibió un tono peligroso en su voz. «La velada fue estupenda», respondió ella con cautela. «Todos los invitados quedaron muy satisfechos. Especialmente tu padre», dijo Gabriel tomando la taza de café y dando un sorbo. «Disfrutó cada minuto de su triunfo». Violeta sintió cómo se tensaban sus músculos. Conocía ese tono, esa pausa deliberada antes de la última palabra. Así comenzaban sus peores discusiones. «Solo quería hacerme un regalo», dijo, esforzándose por mantener la calma. «Un regalo de $30,000», sonrió Gabriel. Muy modesto para alguien a quien le gusta hacer alarde de su riqueza e influencia. «Papá no es así», replicó Violeta, sintiendo como una ola de indignación la invadía. «No necesita demostrar nada». «¿De verdad?». Gabriel dejó la taza sobre la mesa con tanta fuerza que el café se derramó sobre la superficie pulida. «¿Y qué hay de su discurso sobre la verdadera hija? ¿Sobre el talento que ilumina el mundo? ¿Todo ese espectáculo no era para el público?». Violeta guardó silencio. Cualquier respuesta en ese momento solo habría avivado el fuego de la ira de Gabriel. Sabía que su irritación no tenía tanto que ver con el regalo como con el hecho de que Ricardo se hubiera atrevido a destacar su individualidad, su talento, todo lo que Gabriel se había esforzado por ocultar durante los últimos años. «Nunca me ha aprobado», continuó Gabriel, empezando a caminar por la cocina. «Desde el primer día me consideró indigno de su preciosa hija». «No es así», replicó Violeta en voz baja. «Solo quería que fuera feliz». «¿Y eres infeliz conmigo?», preguntó Gabriel bruscamente, deteniéndose frente a ella. «Esta casa, este estilo de vida, la posibilidad de dedicarte a tus cuadros sin preocuparte por el dinero, ¿todo eso no te satisface?». Violeta se levantó, instintivamente tratando de evitar la situación en la que él se cernía sobre ella. «No se trata de cosas materiales, Gabriel», dijo ella,
tratando de encontrar las palabras que no avivarían aún más su ira. Es solo que últimamente has cambiado. Los dos hemos cambiado. Era cierto, pero solo era una parte de la verdad. No mencionó el control constante, las humillaciones, cómo él destruía metódicamente su autoestima y su independencia. No mencionó el miedo que sentía cada vez que oía sus pasos en el pasillo. ¿He cambiado? Él sonrió con amargura. ¿Te refieres a que trabajo demasiado? ¿Demasiado poco tiempo para dedicar a tus impulsos creativos? Perdona por asegurarnos un futuro mientras tú te diviertes con tus pinturas. Esas palabras le dolieron más que una bofetada. Su arte, lo único que le quedaba verdaderamente propio en ese matrimonio, él lo llamaba baile. Mis tipui se venden en galerías de toda Sudamérica, replicó Violeta, incapaz de seguir callada. Mi última exposición recaudó más de $40,000. No es un hobby, Gabriel. Es mi profesión, mi pasión. El rostro de Gabriel se descompuso de ira. ¿Y a quién le debes esta oportunidad? ¿Quién te presentó a los galeristas influyentes? ¿Quién te dio nombre en la sociedad? Se acercó más. No eras nadie, Violeta. Una niña talentosa de una familia rica que jugaba al arte. Yo te convertí en lo que eres ahora. Violeta sintió que algo se rompía en su interior. Años de dolor reprimido y resentimiento salieron a la superficie. No, Gabriel, tú no me hiciste. Tú me destruiste. Me quitaste todo lo que me hacía ser yo y lo sustituiste por tu versión de la esposa perfecta. Su voz temblaba, pero continuó. Era feliz cuando nos conocimos. Tenía sueños, aspiraciones, creía en el futuro. Y ahora solo tengo miedo de volver a casa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Nunca antes se había atrevido a decirlo en voz alta, ni siquiera a sí misma. Gabriel se quedó paralizado, con una expresión de sorpresa en el rostro que rápidamente dio paso a una ira gélida. ¿Tienes miedo?, repitió él dando un paso hacia ella. ¿Tienes miedo de mí, Violeta? Ella retrocedió, apoyando la espalda contra la encimera de la cocina. Sí, admitió en voz baja. Tengo miedo de ti, de tu ira, de cómo controlas cada uno de mis pasos, de cómo me hablas delante de otras personas, cómo me miras cuando hago algo que no es como tú quieres. Por un instante, algo parecido al arrepentimiento brilló en sus ojos, pero desapareció rápidamente, dando paso a un frío desprecio. ¿Sabes lo que veo? Su voz se volvió más baja, pero aún más peligrosa. A una mujer mimada e ingrata que ha olvidado cuál es su lugar, que no aprecia todo lo que han hecho por ella. Violeta negó con la cabeza, sintiendo cómo crecía la determinación en su interior. No soy un perro, Gabriel. No tengo mi lugar. Soy tu esposa, tu compañera, no una sirvienta ni un trofeo. Y yo que pensaba que solo eras una artista, dijo con sarcasmo. No es así como te presentas. Violeta Altamirano, la genial artista, y entre paréntesis, la esposa de Gabriel Anselmi. Nunca he menospreciado tu papel en mi vida, replicó Violeta con cansancio. Pero ya no puedo soportar más este trato, estas humillaciones, este control. Estoy harta de vivir con miedo. Gabriel dio un paso más hacia ella, entrecerrando los ojos. O tal vez es por ese vestido, por cómo tu precioso papá ha demostrado a todos que puede darte lo que yo no puedo. Es solo un vestido, Gabriel. Intentó calmarlo Violeta. Es bonito, sí, caro, pero solo es una cosa. No. No es solo un vestido, la interrumpió él. Es una demostración de poder. Ricardo Altamirano ha demostrado a todos que su dinero puede comprar cualquier cosa, incluso la admiración de mi propia esposa. Sin esperar respuesta, Gabriel se dio media vuelta y salió de la cocina. Violeta oyó sus pesados pasos en la escalera y comprendió que se dirigía a su dormitorio. Un presentimiento de desgracia la hizo correr tras él.
Cuando llegó al rellano, vio a Gabriel salir del dormitorio con el vestido en las manos, el mismo vestido de $30,000 que Aurora Méndez había diseñado especialmente para ella. Gabriel, susurró Violeta, paralizada en el sitio. ¿Qué estás haciendo? Él no respondió, pasando junto a ella con expresión decidida. Sus ojos estaban vacíos como los de una persona que ha renunciado por completo a sus emociones. Violeta lo siguió, bajando las escaleras. Gabriel, por favor, detente. Su voz temblaba. Hablemos con calma. Pero él parecía no oírla. Al entrar en el salón, Gabriel se dirigió directamente a la chimenea, donde ardían las brasas. Rosario debía de haberla encendido por la mañana, como solía hacer cuando hacía frío. No, exclamó Violeta, comprendiendo sus intenciones. Gabriel, no lo hagas. Él se volvió hacia ella, sosteniendo el vestido sobre la chimenea. No mereces tales regalos, dijo con calma, como si le explicara algo a un niño. Has olvidado quién eres y cuál es tu lugar. Con estas palabras abrió los dedos y la preciosa tela cayó sobre las brasas. Al principio no pasó nada, pero luego una delgada línea de fuego recorrió la seda, convirtiéndose rápidamente en una llama. ¡No! Violeta se abalanzó hacia la chimenea, pero Gabriel la detuvo, sujetándola con fuerza por los hombros. «Mira», ordenó él, «mira cómo arde tu preciado símbolo». Violeta observó impotente cómo el fuego devoraba el vestido. Los cristales se rompían con el calor, la seda se ennegrecía y se retorcía. Junto con el vestido ardía una parte de ella misma, la parte que aún creía que su matrimonio podía salvarse. «¿Por qué?», susurró ella, sintiendo cómo las lágrimas le corrían por las mejillas. «¿Por qué lo has hecho?». Gabriel la soltó y dio un paso atrás, con el rostro desfigurado por una mezcla de triunfo y amargura. «Porque tienes que entenderlo», dijo casi con calma. «Tú eres mi esposa, no su hija, y tu lealtad debe ser hacia mí, no hacia él». En ese momento, algo se rompió definitivamente dentro de Violeta. El hombre que tenía delante era un extraño, como un monstruo que se había apoderado del cuerpo del hombre al que una vez amó. Retrocedió, sacudiendo la cabeza. «Se acabó, Gabriel. No puedo más, no lo haré». «¿De qué estás hablando?», frunció el ceño él. «Me voy», dijo Violet con firmeza, sorprendida de su propia determinación. «Hoy mismo. Este matrimonio ha terminado». Su rostro cambió. La alegría desapareció, sustituida por la inquietud. «No irás a ninguna parte», dijo, dando un paso hacia ella. «Esta es tu casa. Tu lugar está aquí». «No», negó Violeta con la cabeza sin dejar de retroceder. «Esta casa hace tiempo que dejó de ser mía. Al igual que tú, dejaste de ser el hombre con el que me casé». De repente, Gabriel se abalanzó sobre ella y la agarró por los brazos con tanta fuerza que le dejó marcas rojas en la piel. «¡Te quedarás aquí!», gritó, apretándole las muñecas. «Eres mi mujer, mi propiedad. No irás a ninguna parte». Violeta intentó zafarse, pero él la sujetaba con demasiada fuerza. «Suéltame, me estás haciendo daño». «¿Dolor?», se rió Gabriel. «Aún no sabes lo que es el dolor. La traición es lo que realmente duele. La forma en que tú y tu padre me humilláis. ¿Cómo os habéis confabulado a mis espaldas?». «No hubo ningún complot», exclamó Violeta. «Gabriel, por favor, suéltame. Podemos hablar tranquilamente». «Es demasiado tarde para hablar», dijo él, agarrándola por los hombros y sacudiéndola con fuerza. «Te quedarás aquí, harás lo que yo te diga, y te olvidarás de todas esas tonterías de marcharte». El miedo que Violeta había sentido durante tanto tiempo se transformó de repente en rabia. Ella no era un perro, ni un objeto, ni una propiedad. Aprovechando que él aflojó el agarre por un instante, lo empujó con todas sus fuerzas. «No soy tu propiedad», gritó. «No eres tu propiedad, y no me quedaré ni un minuto con un hombre que me trata como a una esclava». Gabriel,
que no esperaba tal resistencia, perdió el equilibrio por un segundo. Eso fue suficiente para que Violeta se lanzara hacia la salida, pero él se recuperó rápidamente y la alcanzó, agarrándola bruscamente por la muñeca. «¿A dónde vas?», gruñó él. «No he terminado». «Suéltame». Violeta intentó zafarse, pero Gabriel solo apretó más el agarre, tirando de ella con fuerza hacia sí. Lucharon y, en un momento dado, él le apretó con fuerza las manos, dejándole moretones en la delicada piel. Pero Violeta estaba decidida. Aprovechando un momento en que Gabriel aflojó el agarre, se soltó y corrió hacia la puerta. Esta vez logró llegar a la salida. En la calle vio el coche de su padre. Ricardo acababa de salir del coche y se disponía a entrar en la casa. «¡Papá!», exclamó Violeta corriendo hacia él. Ricardo, al ver el estado de su hija, el pelo revuelto, el rostro lloroso, los moretones en las manos, lo entendió todo al instante. «¿Qué le ha hecho?», preguntó en voz baja, abrazando a su hija. En ese momento, Gabriel apareció en la puerta. Tenía el pelo revuelto, la corbata torcida y los ojos ardientes de ira. «Es un asunto familiar, Ricardo», dijo, tratando de mantener la apariencia de calma. «Violeta debe volver a casa». Ricardo apartó con delicadeza a su hija y dio un paso adelante, bloqueando el paso a su yerno. «Por lo que parece, mi hija no quiere volver», dijo con voz tranquila, aunque en sus ojos se le notaba una furia apenas contenida. «Y yo entiendo el motivo». Señaló las manos de Violeta, donde ya se veían los moretones causados por los dedos de Gabriel. «Es un malentendido», intentó salvar las apariencias Gabriel. «Discutimos, sí, pero Violeta exagera. Siempre ha sido muy dramática. Quemó mi vestido», dijo Violeta en voz baja, mirando a su padre. «Lo tiró a la chimenea y me obligó a mirar cómo ardía». El rostro de Ricardo se oscureció por la ira, pero mantuvo la compostura. «Sube al coche», le dijo a su hija. «Nos vamos». «No irá a ninguna parte», replicó Gabriel, dando un paso adelante. «Es mi esposa». «Y también es mi hija», respondió Ricardo con calma, «y ahora necesita que la protejas de ti». Gabriel dio otro paso, pero se detuvo al ver que Ricardo sacaba discretamente el teléfono. «Una llamada y vendrá la policía», advirtió Ricardo. «Piensa en tu reputación, Gabriel, en tu negocio. ¿Qué dirán tus socios cuando se enteren de que maltratas a tu mujer?». Gabriel se quedó inmóvil, consciente de que había perdido esa ronda. Su rostro se contrajo con odio. «Esto no ha terminado», prometió mirando a Violeta. «Volverás. No tienes a dónde ir». «Ella siempre tiene un hogar», dijo Ricardo con firmeza, «y gente que realmente se preocupa por ella». Ayudó a su hija a subir al coche y se marcharon, dejando a Gabriel en el umbral con una expresión de rabia impotente en el rostro. El trayecto hasta la casa de Ricardo transcurrió en silencio. Violeta se sentó mirando por la ventana, pero sin ver la ciudad que pasaba a toda velocidad. Le temblaban las manos y su hermoso rostro estaba paralizado por la conmoción y la incredulidad ante lo que había sucedido. La mansión de los Altamirano estaba situada en las afueras de Buenos Aires. Era una casa grande y antigua, rodeada de árboles centenarios. Era el lugar donde Violeta había crecido, donde conocía cada rincón y se sentía segura. Cuando llegaron, Ricardo acompañó a su hija al interior de la casa y llamó inmediatamente al médico de la familia, que lo visitaba regularmente debido a sus problemas cardíacos. «Tienes que documentar estas lesiones», le explicó a su hija. «Por si acaso, por si llega el juicio». Violeta asintió, aunque la idea de los trámites legales le parecía ahora lejana e irreal. Estaba sentada en el salón, una habitación amplia con techos altos y grandes ventanas que daban al jardín, y se sentía extrañamente alejada de la realidad, como si estuviera observando lo que sucedía desde fuera. Ricardo se sentó a su lado y le tomó la mano, con cuidado de no hacerle daño. «Cuéntamelo todo», le pidió en voz baja. «Desde el principio».
y Violeta se lo contó. Cómo, poco a poco, paso a paso, Gabriel se había convertido de un marido cariñoso en un tirano controlador. Cómo al principio, con delicadeza y luego con mayor insistencia, se entrometía en su trabajo, en sus relaciones con sus amigos, en su vestuario, en su rutina diaria. Cómo empezó a criticarla por cosas sin importancia, minando su confianza en sí misma. Cómo la aisló de sus amigos y su familia, creando situaciones en las que ella parecía caprichosa o desagradecida. Ocurrió tan lentamente que ni siquiera me di cuenta, dijo Violeta mirando sus manos. Cada concesión parecía tan insignificante, y luego descubrí que vivía en una jaula que yo misma había ayudado a construir. Ricardo escuchaba en silencio, solo apretándole la mano de vez en cuando en señal de apoyo. En sus ojos se leía el dolor de un padre que no había podido proteger a su hija del sufrimiento. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó él finalmente. «Me daba vergüenza», confesó Violeta. «Me sentía tan estúpida, tan débil, y temía que me dijeras, te lo advertí». «Oh, mi niña», dijo Ricardo sacudiendo la cabeza. «Yo nunca, esto le puede pasar a cualquiera. Esa gente son maestros de la manipulación. Eligen a personas fuertes e independientes y las destruyen metódicamente». «¿Sospechabas algo?», preguntó Violeta, recordando las miradas recelosas de su padre durante sus escasas visitas. «Noté algunos cambios», admitió Ricardo. «Te volviste más callada, más cautelosa. Lo mirabas constantemente como si estuvieras comprobando su reacción antes de decir algo, pero yo esperaba estar equivocado». Suspiró. «Perdóname, debería haber intervenido antes». «No es culpa tuya», replicó Violeta. «Yo misma no quería admitir la verdad. Hasta hoy, el doctor Morales, un hombre mayor de cabello canoso y ojos bondadosos, llegó media hora después. Examinó los moretones de Violeta, tomó fotografías para el informe médico y le aplicó compresas frías para reducir la hinchazón. «Las lesiones físicas son leves», dijo al terminar el examen. «Pero le recomendaría acudir a un psicólogo. El abuso emocional deja cicatrices que pueden no sanar sin ayuda profesional». Ricardo asintió. «Me encargaré de ello. Gracias, doctor». Ricardo Altamirano estaba sentado en su despacho, mirando la lluvia que golpeaba el cristal de la ventana. Sus dedos tamborileaban lentamente sobre la superficie pulida de la mesa, un gesto que solo hacía cuando estaba sumido en profundas reflexiones o en un estado de ira intensa. En ese momento sentía ambas cosas. Habían pasado 2 días desde que Violeta huyó de la casa de su marido y encontró refugio bajo el techo de su padre. 2 días durante los cuales Ricardo observó cómo su hija se recuperaba lentamente del shock. 2 días durante los cuales su ira no se apaciguó, sino que se volvió más fría y peligrosa, como el acero que se templa lentamente al fuego. Volvió a mirar las fotos que había tomado el doctor Morales, imágenes de los moretones en los brazos y los hombros de Violeta, pruebas de que Gabriel Anselmi había pasado de la violencia emocional a la física, pruebas que Ricardo no pensaba utilizar en el juicio porque había elegido otro camino para vengarse. Eran las 10 de la mañana. Violeta aún dormía. Últimamente solo conseguía descansar gracias a los ligeros tranquilizantes que le había recetado el médico. Eso le daba tiempo a Ricardo para actuar sin que ella se enterara. Cogió el teléfono y marcó el número. «Joaquín», dijo cuando le respondieron al otro lado. «Es la hora. Te espero en 1 hora». Tras colgar, Ricardo se acercó a la ventana. Su mansión, construida por su padre en los años 50, se alzaba en lo alto de una colina desde donde se divisaba gran parte de la zona residencial más exclusiva de Buenos Aires. En algún lugar, entre esos cuidados jardines y lujosas casas, se encontraba la mansión de Anselmi, el lugar que debería haber sido el hogar de su hija, pero que se había convertido en una prisión. Ricardo se apartó de la ventana y se acercó a un pequeño bar empotrado en una estantería. Se sirvió un poco de whisky.
no para emborracharse, sino más bien como un ritual antes de lo que le esperaba, y dio un sorbo, sintiendo cómo el alcohol le quemaba la garganta. Era un whisky de 30 años, regalo de un socio comercial de Escocia que había guardado para ocasiones especiales. Hoy era uno de esos días. Exactamente una hora después, sonó el timbre de la puerta. Ricardo, ya completamente vestido con un impecable traje gris oscuro, fue a abrir él mismo, sin querer despertar a su hija ni llamar la atención del servicio. En el umbral estaba Joaquín Valdivia, un hombre de mediana edad con el pelo corto y canoso y una cicatriz en la sien izquierda, recuerdo de su paso por las fuerzas especiales del ejército argentino. Detrás de él se podían ver a otros dos hombres que esperaban junto a un todoterreno negro con cristales tintados. Ricardo. Joaquín asintió ligeramente con la cabeza en señal de saludo. Todo listo, como pediste. Bien. Ricardo salió al umbral, cerrando la puerta tras de sí. ¿Sebastián está con vosotros? Sí, y también Mauricio, respondió Joaquín señalando el todoterreno. Es nuevo, pero de confianza, y muy eficaz. Ricardo asintió brevemente. Joaquín llevaba 15 años con él, primero como guardaespaldas, luego como jefe de seguridad de su empresa y ahora como la persona a la que confiaba las misiones más delicadas. Si Joaquín decía que alguien era de confianza, era porque lo era. Perfecto, dijo Ricardo dirigiéndose al coche. Pero antes de irnos tengo que hablar con Violeta. Ella debe formar parte de esto. Joaquín pareció sorprendido, pero no puso objeciones. Sabía que Ricardo siempre tenía sus razones para cada decisión. Violeta se despertó con los golpes en la puerta. Abrió lentamente los ojos, sintiendo una extraña aturdimiento, un efecto secundario del somnífero. Durante unos segundos miró el techo desconocido, tratando de entender dónde estaba, y luego los recuerdos la inundaron. El vestido en llamas, las fuertes manos de Gabriel apretándole las muñecas, la huida en el coche de su padre. Entra, dijo, sentándose en la cama y arreglándose la camisa, una de las viejas camisas de su padre, que utilizaba como camisón, ya que había huido de casa sin nada. La puerta se abrió y entró Ricardo, completamente vestido, serio, con esa expresión de determinación en el rostro que Violeta conocía desde niña. Era el rostro de un hombre dispuesto a tomar medidas drásticas. «Buenos días, mi niña», dijo acercándose a la cama. «¿Cómo te encuentras?» «Mejor», respondió Violeta, aunque eso era solo parcialmente cierto. Físicamente, los moretones comenzaban a palidecer, pero las heridas emocionales eran recientes y dolorosas. «¿Qué hora es?» «Casi las 11», respondió Ricardo sentándose en el borde de la cama. «Tengo que hablar contigo sobre algo importante». Violeta miró atentamente a su padre, fijándose en su traje formal, la corbata cuidadosamente anudada, el brillo de los gemelos caros, todo el aspecto de un hombre que se dispone a acudir a una cita importante. «¿Vas a salir?», preguntó ella. «Sí», asintió Ricardo. «Y quiero que vengas conmigo». «¿A dónde?». Ricardo se quedó callado un momento, como sopesando cuánto debía contar. «A ver a Gabriel», dijo finalmente con franqueza. Violeta sintió cómo se tensaba su cuerpo al oír ese nombre. El miedo que había intentado reprimir durante los últimos 2 días volvió a aflorar. «¿Para qué?», preguntó ella tratando de ocultar el temblor de su voz. «No quiero verlo, y no quiero volver a esa casa». «No vas a volver a vivir allí», le aseguró Ricardo. «Pero hay una conversación que debemos tener, y decisiones que hay que tomar». «¿Qué decisiones?». Violeta se apartó, rodeándose las rodillas con los brazos, una postura defensiva que adoptaba desde niña en momentos de angustia. Ricardo suspiró y su mirada se endureció. «Escucha, mi niña, lo que ha hecho Gabriel no puede quedar impune. Te humilló, te controló y ahora incluso te ha levantado la mano». Apretó los puños, pero enseguida los relajó, tratando de mantener la calma ante su hija. «Hay 2 caminos, una denuncia oficial, un juicio,
abogados, periódicos o otra forma de resolver este asunto. ¿Otra forma? Violeta frunció el ceño, empezando a comprender lo que decía su padre. «Papá, ¿qué estás tramando?» Ricardo soportó su mirada. «Voy a darle una lección que recordará para siempre, y pondré punto final a vuestro matrimonio en mis propios términos». Había tal frialdad y determinación en su voz que Violeta se estremeció. Conocía la otra cara de su padre, la dureza con la que llevaba los negocios, el principio de ojo por ojo que aplicaba a quienes intentaban engañarlo o traicionarlo, pero nunca antes esa faceta la había afectado directamente. «¿Quieres hacerle daño?», preguntó en voz baja. «Quiero que se haga justicia», respondió Ricardo. «Él te hizo daño a ti, a mi única hija. ¿Crees que puedo dejarlo así?». Violeta bajó la mirada hacia sus manos. Las marcas de los dedos de Gabriel aún eran visibles, aunque habían disminuido. Esas marcas le recordaban el miedo que había sentido, la impotencia que había experimentado al darse cuenta de que su marido era realmente capaz de hacerle daño físico. «No lo sé», admitió con sinceridad. «Tengo miedo, papá, de todo esto, de lo que ha pasado y de lo que puede pasar». Ricardo la tomó de la mano, con cuidado de no tocarle los moretones. «Ya no tienes por qué tener miedo, mi niña, nunca más. Pero para que el miedo desaparezca por completo, hay que cerrar este capítulo de tu vida, cerrarlo de verdad». Hizo una pausa. «No te obligaré a ir. Es tu decisión, pero me gustaría que estuvieras allí». Violeta se quedó callada un buen rato pensando en las palabras de su papá. Una parte de ella solo quería esconderse, olvidar a Gabriel como si fuera una pesadilla y empezar de cero. Pero otra parte, la parte fuerte y orgullosa que Gabriel había reprimido tanto en los últimos años, necesitaba cerrar ese capítulo. Exigía mirarlo a los ojos y demostrarle que ya no tenía poder sobre ella. «Está bien», dijo finalmente. «Iré. Dame media hora para prepararme». Ricardo asintió con la cabeza con una mirada de satisfacción en los ojos. «Te espero abajo», dijo mientras se levantaba. Y Violeta se detuvo en la puerta. «Gracias por tu confianza». Cuando la puerta se cerró detrás de su padre, Violeta se levantó lentamente de la cama y se acercó a la ventana. Había dejado de llover, pero el cielo seguía cubierto de nubes pesadas, como si la naturaleza reflejara el estado de su alma. La inminente reunión con Gabriel la llenaba de miedo e incertidumbre, pero en lo más profundo de su ser ardía una chispa de determinación, el deseo de liberarse por fin de las cadenas que llevaba tanto tiempo. Abrió el armario y encontró algunas cosas viejas que le quedaban de cuando vivía con su padre antes de casarse. Después de elegir un vestido sencillo, negro, sobrio pero elegante, Violeta comenzó a vestirse. Hoy vestiría de luto por su matrimonio, por los sueños y esperanzas que una vez había depositado en Gabriel Anselmi. El todoterreno negro avanzaba lentamente por las calles del barrio elitista donde se encontraba la mansión de Anselmi. Al volante estaba Sebastián, un hombre de hombros anchos, rostro impasible y mirada atenta, como la de un guardaespaldas profesional. A su lado iba Mauricio, un joven con un rostro ya marcado por la dureza. En el asiento trasero iban Ricardo, Violeta y Joaquín. Violeta miraba por la ventana, observando cómo pasaban los paisajes familiares, jardines bien cuidados, vallas altas, mansiones lujosas. Esa zona era símbolo de riqueza y éxito, el lugar donde vivían las personas más influyentes de Buenos Aires. Antes se sentía orgullosa de llamar a ese barrio su hogar. Ahora le parecía una jaula dorada de la que apenas había podido escapar. «Ya casi hemos llegado», dijo Ricardo en voz baja, al notar cómo se tensaban los hombros de su hija. «¿Estás lista?». Violeta asintió en silencio, aunque por dentro se sentía oprimida por la ansiedad. No estaba segura de estar preparada para volver a ver a Gabriel, para volver a encontrarse en la casa donde había sufrido tanto humillación y dolor. Pero ya era tarde para echarse atrás.
El coche redujo la velocidad y se detuvo ante la familiar puerta de la mansión de los Anselmi, de hierro forjado entrelazado en un elegante diseño, con la monograma A en el centro. Sebastián bajó la ventanilla y pulsó el botón del interfono. ¿Sí? Se oyó la voz de Rosario, la ama de llaves. «Venimos a ver al señor Anselmi», respondió Sebastián con calma. «Ricardo Altamirano». Hubo una pausa y luego la puerta se abrió lentamente. Evidentemente, Gabriel había dado instrucciones de que dejaran pasar al padre de su esposa, tal vez con la esperanza de una reconciliación o del regreso de Violeta. El todoterreno recorrió el corto camino de entrada y se detuvo frente a la puerta principal. La casa tenía el mismo aspecto que 3 días atrás, majestuosa, elegante, impecable por fuera. Pero Violeta sabía la oscuridad que se escondía tras esa fachada. «Joaquín y Mauricio, ustedes primero», dijo Ricardo en voz baja. «Sebastián, quédate en la puerta, no dejes entrar ni salir a nadie». Los hombres asintieron, aceptando las órdenes. Violeta se dio cuenta de repente de que no se trataba de una simple visita, sino de una operación cuidadosamente planificada, y que su padre actuaba como un comandante acostumbrado a la obediencia incondicional. Salieron del coche y, en ese momento, se abrió la puerta de la casa. En el umbral estaba Gabriel, vestido con pantalones de estar por casa y una camisa con las mangas remangadas, con la cara sin afeitar y ojeras. Los últimos días habían sido claramente difíciles para él. Al ver a Violeta, sus ojos se iluminaron con esperanza, pero al ver a Ricardo y a los 3 hombres robustos, se quedó inmóvil, a la defensiva. «Ricardo», dijo, tratando de mantener una apariencia de calma. «Violeta, no esperaba verte, acompañada». «Hemos venido a hablar, Gabriel», respondió Ricardo subiendo los escalones, «sobre tu matrimonio y su fin». Gabriel miró a Violeta y en sus ojos se reflejó una mezcla de ira y súplica. «Violeta», dijo, ignorando a Ricardo, «¿de verdad has decidido terminar así? ¿Traer a tu padre con matones en lugar de tener una conversación normal entre marido y mujer?» Violeta sintió cómo el miedo volvía a apoderarse de ella, pero lo reprimió y enderezó la espalda. «¿Una conversación normal?» Su voz era baja, pero firme. «Perdiste el derecho a una conversación normal cuando me levantaste la mano, cuando destruiste el regalo de mi padre». El rostro de Gabriel se descompuso por un instante, pero rápidamente se recompuso. Estaba enfadado. Fue un error, lo reconozco. Dio un paso adelante, pero Joaquín le cerró el paso. «Violeta, por favor, podemos arreglarlo todo». «Es demasiado tarde para arreglar nada», intervino Ricardo. «Entremos en casa. Esta conversación no es para la calle». Gabriel dudó un instante, evaluando la situación. 3 hombres fuertes contra él solo. No tenía ninguna posibilidad de resistirse. Con evidente renuencia, retrocedió y dejó pasar a todos a la casa. Entraron en la sala de estar. Una habitación espaciosa con ventanas altas, muebles caros y cuadros de Violeta en las paredes. La chimenea, donde 3 días antes se había quemado el vestido, ahora estaba vacía y limpia, como si nada hubiera pasado. Pero Violeta sintió un escalofrío al mirarla. «Bien», dijo Gabriel volviéndose hacia ellos con los brazos cruzados sobre el pecho. «¿De qué quieren hablar exactamente?» Ricardo asintió en silencio a Joaquín, quien le pasó la carpeta con los documentos. «Son los papeles del divorcio», dijo Ricardo, colocando la carpeta sobre la mesa de centro. «Y el acuerdo de reparto de bienes. Mis abogados ya lo tienen todo preparado». Gabriel se rió con una risa amarga y poco natural. «¿En serio? ¿Creéis que voy a firmarlos así, sin mis abogados, sin negociar?» «Exactamente», respondió Ricardo con calma, «porque la alternativa no te va a gustar». Gabriel apartó la mirada de Ricardo y la posó en Violeta, y su rostro se llenó de ira. «Así que eso es lo que hay, chantaje y amenazas», negó con la cabeza. «Y este es el hombre que te enseñó moral, Violeta, el que me consideraba indigno».
No te atrevas a hablarle así. La voz de Ricardo seguía tranquila, pero con un tono más severo. No después de lo que has hecho. ¿Qué he hecho? Gabriel extendió los brazos. Discutir con mi mujer. Ahora eso es un delito. Violeta ya no podía callar. Algo se rompió dentro de ella, tal vez la última barrera del miedo. Te burlaste de mí durante años, dijo, dando un paso adelante. Controlabas cada uno de mis pasos. Me humillabas delante de los demás. Me alejaste de mis amigos y mi familia. Su voz se hacía más fuerte con cada palabra. Y luego, cuando por fin empecé a resistirme, recurriste a la fuerza. Levantó las manos, mostrando los moretones aún visibles. Esto es una prueba de quién eres en realidad. Gabriel palideció, pero enseguida se recompuso. Fue un malentendido. No quería hacerte daño. Dio un paso hacia ella. Violeta, por favor. 6 años de matrimonio. ¿De verdad estás dispuesta a tirar todo por la borda por un solo error? No es un solo error, respondió Violeta en voz baja. Es el punto final, la gota que colmó el vaso. El rostro de Gabriel se deformó por la ira. Todo por culpa de ese maldito vestido, ¿verdad? Por $30,000. Se volvió hacia Ricardo. Tú compraste su amor, siempre lo has comprado, y ahora quieres quitármelo. Ricardo no le hizo caso. En lugar de eso, se dirigió a Joaquín. Creo que el señor Anselmi no entiende bien la situación. Ayúdenlo a comprenderla. A una señal discreta, Joaquín y Mauricio se acercaron rápidamente a Gabriel. Este intentó retroceder, pero era demasiado tarde. Mauricio le agarró los brazos y Joaquín le asestó un golpe certero en el plexo solar. Gabriel se dobló de dolor, jadeando. Violeta gritó involuntariamente, tapándose la boca con la mano. Una cosa era saber que su padre planeaba dar una lección a Gabriel, y otra muy distinta era verlo con sus propios ojos. «Papá», comenzó a decir, pero Ricardo la detuvo con un gesto. «No, mi niña, es necesario». Su voz era suave, pero firme. A veces las palabras no sirven. A veces hay que actuar. Joaquín le dio otro golpe, esta vez en la cara de Gabriel. Se oyó un ruido sordo y el labio de Anselmi se partió inmediatamente y la sangre le corrió por la barbilla. «Están locos», jadeó Gabriel, tratando de liberarse del agarre de Mauricio. «Los denunciaré. Los meteré a todos entre rejas». Ricardo se acercó, mirando a su yerno desde arriba. «No, Gabriel, no lo harás, porque entonces lo haré público. Las fotos de los moretones de Violeta, los testimonios sobre tu comportamiento controlador, los informes médicos». Se inclinó más hacia él. «¿Qué crees que pasará con tu imagen impecable? ¿Con tu negocio? ¿Quién querrá cenar en un restaurante cuyo dueño golpea a su esposa?» Gabriel permaneció en silencio, con los ojos ardientes de odio. Pero en ese odio, Violeta vio también miedo, el miedo de un hombre que se da cuenta de que está acorralado. «Continúen», dijo Ricardo a Joaquín. Este asintió y, junto con Mauricio, comenzaron a golpear metódicamente a Gabriel, con golpes precisos y calculados, que no causaban daños graves, pero sí un dolor intenso. Violeta se dio la vuelta, incapaz de mirar, pero los golpes y los gemidos ahogados de Gabriel seguían llegando a sus oídos. A los pocos minutos, Ricardo hizo una señal para que pararan. Gabriel cayó de rodillas con la cara cubierta de sangre, un ojo empezando a hincharse y respirando con dificultad y jadeos. «¿Es suficiente?», preguntó Ricardo con frialdad. «¿O hay que seguir para que entiendas lo que es el dolor de verdad?». Gabriel levantó la mirada, llena de odio y dolor. «¿Qué quieres?», logró articular. «Que te disculpes ante mi hija», respondió Ricardo, «y que firmes estos documentos». Gabriel se puso en pie tambaleándose. La sangre goteaba sobre su camisa blanca, creando un espantoso contraste con la tela. «Violeta», se dirigió a su esposa, ignorando a Ricardo. «¿Es eso lo que quieres?
¿Que tu padre y sus matones me peguen hasta que firme? Violeta se obligó a mirarlo a los ojos. A pesar de la sangre y los moretones, en su mirada aún se leía la misma autoridad, el mismo deseo de control que antes. Quiero libertad, Gabriel, respondió ella en voz baja. Quiero vivir sin miedo, sin control constante, sin tener que pedir permiso para cada paso que doy. Puedo cambiar, dijo con un tono suplicante. Dame una oportunidad. Es demasiado tarde, negó Violeta con la cabeza. Has tenido años para cambiar, y cada año ha sido peor. Mauricio volvió a dar un paso hacia Gabriel, que retrocedió, levantando instintivamente las manos para protegerse. Está bien, exclamó. Lo siento, Violeta. Yo lamento lo que pasó. Sinceramente, exigió Ricardo. De rodillas. El rostro de Gabriel se contorsionó por la humillación, pero bajo la mirada severa de Joaquín, lentamente se arrodilló sobre una rodilla. Perdóname, Violeta, dijo, con una mezcla de ira y miedo en la voz. Te hice daño. Yo te controlaba. No estaba bien. Violeta miró al hombre al que una vez había amado, al que había confiado su vida y su futuro. Ahora tenía ante sí a un hombre miserable y destrozado que pedía clemencia, no porque realmente se arrepintiera, sino por miedo al dolor físico. Te perdono, Gabriel, dijo en voz baja. No por ti, por mí, para poder seguir adelante. Ricardo asintió en silencio y dejó la carpeta con los documentos delante de Gabriel. Fírmalo, dijo con firmeza, y acabemos con esto. Gabriel, todavía de rodillas, miró con odio los papeles. Le temblaban las manos cuando cogió el bolígrafo que le tendió Joaquín. Por un momento, pareció que iba a volver a resistirse, pero una mirada a Mauricio, listo para continuar con la paliza, lo hizo rendirse. Hojeó rápidamente los documentos, deteniéndose de vez en cuando para leer las condiciones. Su rostro se descompuso al ver los puntos sobre la división de los bienes y las obligaciones financieras, pero no puso ninguna objeción. Una firma amplia se posó en la última página, dejando varias gotas de sangre sobre el papel blanco. Ya está, dijo Gabriel tirando el bolígrafo y devolviendo la carpeta a Ricardo. ¿Tienen lo que querían? ¿Están contentos? Ricardo tomó los documentos con calma y verificó la firma. No es cuestión de satisfacción, Gabriel, dijo. Es cuestión de justicia. Luego se volvió hacia su hija. Violeta, hemos terminado aquí. Es hora de irnos. Violeta asintió con la cabeza y volvió a mirar a Gabriel. Echó un último vistazo al salón donde había pasado tantos años de su vida. Las paredes cubiertas con sus cuadros, los muebles caros que habían elegido juntos, la chimenea donde se había quemado aquel vestido. Todos esos objetos que una vez habían constituido su hogar ahora le parecían extraños, lejanos, como de otra vida. Adiós, Gabriel, dijo en voz baja. Él levantó la cabeza con una mezcla de rabia y desesperación en los ojos. Te arrepentirás, dijo entre dientes con los labios agrietados. Recordarás todo lo que tuvimos y comprenderás el error que has cometido. Mi único error fue permitirte controlarme durante tanto tiempo, respondió Violeta, sintiendo cómo una nueva fuerza llenaba sus palabras. Pero eso no volverá a suceder. Ricardo puso la mano sobre el hombro de su hija y juntos se dirigieron hacia la salida. Joaquín y Mauricio lo siguieron, dejando a Gabriel sentado en el suelo, con el rostro ensangrentado y el orgullo destrozado. Bajaron en silencio los escalones y recorrieron el camino hasta la puerta, donde los esperaba Sebastián con el coche. Cada paso alejaba a Violeta del pasado y la acercaba a un futuro desconocido, pero libre.